Ministro en retiro Cosío, miembro del Colegio Nacional, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Bien, oye, leí un texto muy interesante tuyo sobre la nueva Constitución y el proyecto morenista. Me encantaría que platicáramos de eso, del tema que tú tengas preparado el día de hoy, porque bueno, hay asuntos que pueden ser más o menos pintorescos, como esto de prohibir los vapeadores. Yo no sé si tú fumas, yo no lo hago, pero en todo caso digo, bueno, ahí está este ánimo prohibicionista o controlador del Estado, y al mismo tiempo se van quitando todo tipo de pesos y contrapesos, José Ramón. Fíjate que sí, creo que ha terminado este primer ciclo de reformas constitucionales que el presidente López Obrador le heredó o le impuso, o las dos cosas simultáneamente, a la nueva presidenta y al nuevo Congreso. Lo que el 5 de febrero de este mismo año el presidente López Obrador presentó como iniciativa de reformas constitucionales y legales, pues básicamente ya ha concluido en su totalidad, sin moverle una coma o haciendo realmente muy pocos ajustes. Y aquí entonces viene una pregunta que me parece central. ¿Para qué quieren estas reformas? Nos han dicho que para lograr una mejoría en los derechos humanos, para lograr una transparencia en la información pública gubernamental, para crecer la economía, y creo que todo esto no lo debemos pasar desapercibido. Creo que lo que debemos hacer como ciudadanos conscientes que somos, como ciudadanos que estamos tratando de participar y estar en democracia, pues es precisamente decirles, bueno, todo esto es lo que ustedes lograron por la votación del 2 de junio, y esperemos que efectivamente en los próximos meses y años hagan un buen uso, no solo de estas nuevas competencias, sino sobre todo tengan la capacidad de desarrollar y transformar a la democracia mexicana, a la ciudadanía, a la división de poderes, a los frenos y contrapesos, en todo eso que justificó estas muy arrolladoras reformas. Desde luego lo digo con una cierta ironía, porque pues estoy viendo que ninguna de estas reformas van a lograr esos efectos. Algunas, como dices tú, la de vapeadores, es realmente increíble que en una constitución política se ponga ese elemento, además de generar un mercado negro, pues realmente no tiene ningún sentido esto del prohibicionismo. Hay otras que son mucho más delicadas, como haber puesto jueces sin rostro en la Constitución o haber reiterado la prisión preventiva oficiosa, y estos dos elementos, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual México, por una decisión soberana, no por imposición de ninguna potencia extranjera, forma parte. Entonces ya sabemos que esos dos son temas de tiempo, porque no faltarán las demandas y en un momento dado la determinación de que México violó la Convención Americana, insisto, por estos dos casos. Y el resto de las cuestiones que hemos hablado tú y yo mucho, pues tienen que ver con la división de poderes, con el apoderamiento del sistema judicial, con la desaparición de los órganos constitucionales. Entonces, me acordaba yo mucho de aquella muy famosa, muy conocida parábola de los denarios, cuando se les dice que los que recibieron mucho les será exigido mucho, los que recibieron menos les será exigido menos. Y aquí la cuestión interesante es que se les dio mucho. La democracia mexicana, por más que la hayan cuestionado, le dio a la Cuarta Transformación muchísimos elementos de democracia, de división de poderes, de federalismo, de controles, y ahora que ellos mismos han decidido mayoritariamente eliminar todos estos elementos, creo que la ciudadanía les debemos exigir que cumplan, que estén en posibilidad efectivamente de lograr todos estos objetivos que se plantearon ellos mismos a partir de las reformas que ellos mismos decidieron aprobarse frente a ellos mismos. Sí, así están las cosas. Oye, ¿tienes alguna noticia de cómo va? Estamos a 11 de diciembre. Se supone que el día 15 tendremos ya por la revisión de la idoneidad de todos aquellos que van a ser candidatos a una posición en el judicial. ¿Tienes alguna información, José Ramón, sobre el proceso? Pues mira, más allá de lo que ellos mismos están informando, que están en marcha, yo supongo, pero sí debe ser un trabajo enorme, porque como todos pudimos ver en redes, hay una persona que se llama Jorge, que aparece un número muy grande de veces,
y otros por el estilo. Entonces sí creo que deben estar haciendo un trabajo espectacular, prácticamente hercúleo, porque tienen que sacar una gran cantidad de nombres de las personas que en los últimos minutos se decidieron registrar bajo estos elementos. Entonces, sobre todo en las comisiones del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pues deben estar trabajando en unas jornadas intensivísimas para depurar, para poder contrastar que se cumplan los requisitos mínimos, por ejemplo, el 8 de promedio, que es una cosa importantísima, como promedio general en la escuela, o el 9 en las calificaciones relacionadas. Sobre todo si estudias en el Instituto Cúspide, hay un 9, hay que sudarlo, mi querido ministro. No, qué cosa, pobrecillos, deben haberla pasado muy dura. Entonces, esos son los elementos que ahora deben estar depurando, ver si las 5 cartas de recomendación efectivamente pues son buenas y las emitieron personas dignas de fe, o pues se las presentaron ellos mismos con 5 nombres. Entonces, creo que ese trabajo debe ser muy importante. Y si llega ahora una de Monseñor Vera, que revise, no va a ser que también esté recomendando a alguien, como te acuerdas con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Sí, te os digo, debe ser que hay unas jornadas interminables y prácticamente heroicas, y el domingo veremos los resultados, los cuales desde luego pues tendrán que ser revisados y en su momento impugnados por los propios competidores, pues porque sería muy inadecuado que una persona haciendo trampa, cosa que ni por asomo pasa por mi cabeza, pudiera tratar de descontrolar o de descarrilar a alguno de sus competidores mediante malas artes. Muy bien. Pues, mi querido ministro, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Gracias, Leonardo. Muy buenas noches. Gran abrazo.